no hay preguntas. Gracias. Pues muy brevemente, ante todo quisiera dar la enhorabuena al Instituto Cervantes y a su director por todas las actividades cervantinas. Es importante que estos centenarios se celebren. El cuarto centenario de la primera publicación de la primera parte en el año 2005 supuso un cambio importante en la percepción que fuera de España se tenía de la importancia del Quijote. Y este año también pues, es un recordatorio. Hemos vuelto muchos cervantistas, filólogos, hispanistas a reivindicar la importancia de Cervantes y del Quijote, y de verdad que es algo importante que da apoyo grandísimo a la cultura española. También, sobre todo, quisiera agradecer a la Embajada Española el apoyo a este proyecto. Se debe, como siempre en mi caso, a la inmensa generosidad de nuestro embajador Jiménez Ugarte, que ha apoyado no solamente este proyecto en mi caso, sino una serie de proyectos, como decía anoche, a lo largo de 6 años ya. No solamente tuvo la generosidad de apoyar este proyecto, sino que también convenció a las embajadas españolas en Oslo y en Copenhague para que se unieran también. Y aquí en la portada pues tenemos los logotipos de las 3 embajadas. El proyecto, esta revista, como muchos saben, Ínsula es una revista bastante antigua española, empezó a publicarse en los años 40, hoy en día es una de las revistas más leídas, no solamente por los filólogos, sino también por el público en general. Y yo en el año 2014 publiqué con ellos, coordiné un número para celebrar también el centenario de la publicación de Niebla. La editora quedó bastante contenta e inmediatamente pues, le sugerí hacer un número sobre las relaciones literarias entre los países escandinavos y España. Yo ya había trabajado desde el año 2007, creo, la influencia de autores como Kierkegaard, Strindberg y Ibsen, sobre todo, en autores españoles del modernismo, fundamentalmente Unamuno y también Valle Inclán. Entonces la señora editora de Ínsula acogió la idea con mucho entusiasmo, formamos un equipo y tratamos de hacer una publicación en la que tocáramos puntos, autores, textos de presencia escandinava en la literatura española y viceversa, a lo largo de todas las épocas. Empezamos con Cervantes, ahora diré algo sobre Cervantes, por puesto que estamos en un acto cervantino, y acabamos con el Nordic Noir. Y ahí fundamentalmente trabajé con colaboradores, con amigos, profesores que son en la Universidad de Copenhague, con Julio Jensen, con Katrine Andersen. Se unió otro filósofo, profesor del Departamento de Filosofía de Copenhague, y también contamos con la colaboración de Carlos Cabanillas y Randy Davenport de la Universidad de Tromsø, que ahora se llama Universidad Noruega del Ártico, con los 2 grandes especialistas en España de la novela detectivesca, que están en la Universidad de Salamanca, y también con profesores, estudiantes de doctorado de las universidades de Gotemburgo y de Lund. Y el resultado pues es este número, que creo no equivocarme al decir que es el primer volumen, o en este caso revista, volumen monográfico o número de una revista monográfico sobre el tema. Creo que lo más interesante de nuestro trabajo ha sido ver que hay mucha tela que cortar, que puede haber investigaciones futuras muy interesantes. Por ejemplo, hay un capítulo sobre las impresiones de autores daneses en sus viajes a España. Yo trabajé bastante los fondos de la Biblioteca Nacional y quedé absolutamente fascinado con la increíble cantidad de traducciones que se han hecho de literatura escandinava al español, naturalmente que se han publicado desde fundamentalmente el gran boom de Ibsen, que tuvo un éxito tremendo en España desde finales del siglo XIX, hasta durante la posguerra una serie de autores, y naturalmente a partir de Blixen pues ha habido el Nordic Noir, hay una grandísima corriente de literatura escandinava que está entrando en España. Quisiera ser breve y quisiera acabar con un comentario cervantino.
Hemos titulado De Cervantes al Nordic Noir. No hay un capítulo sobre Cervantes, hay un capítulo de estos profesores de Tromsø sobre Noruega en la literatura española. Y ahí hay un subcapítulo sobre los trabajos de Persíles y Sigismunda. Todo el mundo habla del Quijote, con gran razón. Se supone que el Quijote es la obra principal de la literatura universal. Muchos sabemos que en el año 2002 el Club del Libro Noruego hizo una encuesta a 100 grandes autores. Hubo autores como por ejemplo 2 o 3, Isabel Allende, que se negó porque no estaban de acuerdo en ese tipo de iniciativa. Y todos estos autores importantes, ¿no? Vivos, votaron cuál, en su opinión, era el libro más importante, más influyente de la literatura universal. Y el primer libro fue El Quijote. Lo importante no es que fuera El Quijote, sino que El Quijote sacó en número de votos una diferencia del 50% con el segundo libro, que no revelaron cuál era. Y cuando en Oslo el Club del Libro Noruego escogió a un novelista nigeriano para que anunciase cuál era el libro que había ganado, que había quedado en primera posición, dijo, lo digo en español, que si hay una novela que debemos todos leer antes de morir, ese es El Quijote. Lo que quiero decir aquí es que Cervantes, para él, su gran obra, su obra principal, no era El Quijote. El Quijote era un primer paso para parodiar las novelas de caballería, y su gran obra, de la que él más orgulloso se sentía, eran los trabajos de Persíles y Sigismunda. El Persíles no es más que una novela de aventuras cuyos protagonistas son el príncipe de Thule, y hay un personaje que dice que Thule es la isla también conocida como Islandia, y de la princesa de la isla de Frislanda. La isla de Frislanda es una isla que no existía, pero que aparecía, se les dice islas ficticias, que aparecía en los mapas de la época y que está más o menos en la zona de las Feroe. Entonces, el Persíles no es más que la historia de amor de un príncipe de Islandia y una princesa de Feroe, que parten desde Noruega, van a Lisboa, y desde Lisboa entran por España, por Badajoz, por cierto, y llegan hasta Roma, y en Roma ya descubren a todos que son enamorados y se casan. Y esa, como digo, que era para Cervantes su obra más importante, es la historia de amor de dos príncipes escandinavos. Ya también aprovecho para acabar y menciono, a mí el Persíles es un libro que me fascina por el estilo, también por la cuestión escandinava. Estos profesores de la Universidad de Tromsø, Cabanillas y Davenport, en el mes de julio que viene, celebran en Tromsø un congreso sobre el Persíles. Tenían previsto, creo que 50 asistentes, andan ya por 100, va a ser un gran éxito, y se va a hablar mucho de la cuestión del Persíles y Escandinavia. La semana pasada la revista Anales Cervantinos del CSIC en Madrid puso su último número del año 2016 en abierto, ¿no? Acceso abierto, y ahí ha aparecido también un artículo mío que se titula Escandinavia y el Persíles, de la geografía a la historia. La mayoría de los estudiosos han hablado de, bueno, que si hablan de Groenlandia, que si la isla de Golandia puede ser la isla de Gotlandia. Hay un crítico que dice que el Persíles puede ser un homenaje de Cervantes a los godos, ¿no? Que los españoles tenemos pasado godo también. Y yo en mi artículo traté de ver, me preguntaba por qué, cuando lo lógico sería en aquella época escribir una novela de aventuras en el Mediterráneo, que era donde estaba toda la acción de piratas, de aventuras, o en el Nuevo Mundo, que era donde España estaba ampliando sus territorios, Cervantes escoge precisamente Escandinavia, Noruega, Thule, etcétera, etcétera. Me resultó muy interesante porque vi las relaciones de España con el reino de Dinamarca-Noruega. Suecia ya se había disuelto la unidad de Kalmar, como se sabe, y fue realmente fascinante, ¿no? Y la conclusión de mi artículo era que Cervantes veía el reino de Dinamarca-Noruega como el aliado natural en el mundo protestante de España, cuando España estaba en guerra con media Europa por la cuestión de católicos y protestantes. Aquí está el número, y como digo, lo importante sería que fuera el primer paso para proyectos futuros. Muchas gracias.
Tenemos tiempo para un... Hay preguntas dirigidas al profesor. Mira, la primera. Hay un micrófono. Abderramán El Far. Bueno, mejor. Cuando usted habló de los millones de hispanoparlantes que existen en Marruecos, uno puede pensar que se trata de descendientes de españoles o cosas así, ¿no? Pero yo me he percatado de un fenómeno muy interesante. Yo he conocido marroquíes, personas de origen berebero o árabe, que hablan un español que aprendieron en las calles, y un español muy bueno. Pues entonces este fenómeno de que se pueda aprender castellano en las calles de un país que a veces no se puede ni incluso en algunos países iberoamericanos, sería interesante que usted lo analizara más, que lo detallara, que lo explicara. ¿Cómo se da ese fenómeno de que personas puedan aprender castellano en las calles de Marruecos? Eso para mí es muy interesante, si lo puede escribir desde su perspectiva académica, ¿no? Es un fenómeno para mí único. Un país supuestamente no iberoamericano donde la gente aprende a hablar, no en una academia, no en una escuela, sino en la calle española. Eso quisiera que hablara sobre eso un poquito. Sí, bueno, hay que entender que del vino es la... ¿Perdón? Está la televisión, pero ahí está. En primer lugar, porque el norte de Marruecos fue protectorado español de 1912 a 1956. Y luego, anteriormente, desde la Edad Media, siempre ha habido un vínculo y presencia española en todo Marruecos y especialmente en el norte de Marruecos. Luego ya, después de la independencia, se mantuvo, ¿no?, el español, tanto que el árabe coloquial, la derija del norte de Marruecos contiene pues como un 40% del español, al igual que el sur de Marruecos, protectorado o influencia francesa, pues tiene también su porcentaje de palabras y expresiones en francés en el árabe marroquí dialectal que se habla. Y luego los medios de comunicación ayudaron a que el español se mantuviera en el norte, precisamente más en el norte de Marruecos y en la parte del Sáhara. Y claro, el patrimonio común histórico, lingüístico, literario, es el que ha mantenido como una identidad más del marroquí, del norte de Marruecos y también del Sáhara, junto con otros idiomas, que es el árabe clásico, el amazigh en sus tres variedades, y la hasanía en el Sáhara, y el español también, porque hasta el 75 pues no se independizó, y el español pues está ahí presente. Lo que pasa es que hay una cifra, es como el famoso programa 300 millones. Siempre se ha hablado de que hay 300 millones de hispanohablantes, y ya yo creo que hemos superado ese programa, son 500 millones o más. Y yo estuve en Texas y no hablé ni una palabra en español, en inglés. Me tocó también un taxista también mexicano, por lo tanto, de maravilla. Más de 15 millones, creo, de hispanohablantes en Estados Unidos, la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. 40 millones. El segundo idioma en Brasil, y Marruecos tiene el mayor número de institutos Cervantes después de Brasil. 11 centros educativos españoles, con sus respectivas antenas. Tenemos 6 departamentos de hispánicas. Yo dirijo actualmente un departamento de hispánicas con 567 estudiantes de hispánicas. Y estamos hablando del retroceso del español en Marruecos, porque hay una política de pretender relegar, más que relegar, darle más importancia al inglés, pero el español vive, no solo vive porque forma parte de la identidad de Marruecos. Nos sentimos muy orgullosos de compartir esas páginas de historia compartida entre España y Marruecos, y los medios de comunicación, como ha dicho el señor embajador, han tenido parte muy importante antes de las cadenas privadas y antes de los canales digitales satélite. Siempre pues se veía el fútbol en español, las películas, y ahora, claro, a pesar de que estamos hablando de cierto retroceso, y lo sabe muy bien el director del Instituto Cervantes, en Marruecos, pero ahora estamos recuperándonos
y de que se proteja más el español y tengamos pues más actividad, más estudiantes, porque claro, como digo yo a mis estudiantes, es ver el mundo con otro idioma y eso es muy importante. Gracias, profesor, por su presentación. Me gustaría saber, ¿las mazmorras son abiertas al público? ¿Van a ser un sitio turístico, por ejemplo? Actualmente UNESCO está envolvido en esto porque son maravillas. sí. Ustedes andan sobre otro país. Sí, otra Medina, ciudad, la otra Tetuán. Exactamente, porque las entradas, las salidas, Las parece galerías. como una Medina subterránea. Totalmente. Ah, Totalmente. ¿Qué son Están cerradas, están apuntaladas y la idea es a través de, porque es una historia, un patrimonio común mundial. Tetuán es considerado patrimonio mundial desde el año 93, pero hay otra Medina que hay que considerarla también como patrimonio mundial. Desde aquí yo aprovecho esta atalaya, esta tribuna, para lanzar, porque como sabemos, el portavoz del gobierno y ministro de Cultura es tetuaní, nacido en Tetuán, y el señor embajador que ha estado en Tetuán, pues ¿por qué no trabajamos y vemos cómo podemos trabajar juntos y recuperar este patrimonio? Yo creo que sería importante que desde Estocolmo reivindicáramos todos las mazmorras de Tetuán como patrimonio mundial desde aquí. Muchas gracias por la pregunta. Quería saber, dentro del grupo de detenidos que estaban allí, portugueses y españoles, ¿cuál era su actividad? ¿Qué tipo de actividad, además de construir esas mazmorras? ¿Qué tipo de organización? Y además, ¿quiénes eran esos detenidos? ¿Qué ideología política mantenían esos detenidos? No solamente el sometimiento, sino que ellos además querían huir de eso, ¿no? Sí, bueno, el negocio del Mediterráneo eran pagar los rescates, las redenciones. Entonces los hacían trabajar para que sufrieran más y los dejaban con hambre encadenados, pero cuando vinieron los franciscanos, pues los liberaran. Y los franciscanos, cuando los ven, vuelven a la península y les hablan de las penurias, y para recolectar dinero de los nobles, muchos nobles, muchas casas de los nobles y castillos guardan como reliquias las cadenas y las esposas. Entonces pagaban el rescate la familia, caso de que tuviera dinero, como en el caso de Cervantes, su familia no pudo pagar tanto dinero porque por la historia, que creían que era alguien importante, y lo es, por favor, me faltaría más, pero que los franciscanos y muchos nobles españoles pagaron mayormente los rescates. Ya dije que ellos por las mañanas los utilizaban para cuidar y plantar las huertas, las famosas huertas tetuaníes, y la construcción de las murallas de Tetuán. Pero no había ni cuestiones políticas, ni cuestiones era el negocio del Mediterráneo, que incluso los descendientes de los moriscos, los que fueron expulsados, iban por la noche llegaban a las costas, entraban a los pueblos, raptaban incluso vecinos suyos porque conocían el camino, y luego pedían rescate por ellos, porque era el negocio del momento en esos siglos. Gracias. Incluso se sabe que es curioso, se sabe que algunos de los moriscos fueron tomados como cautivos en las costas de Berbería cuando fueron expulsados de España. También. Llegaron a las playas de Argelia, sobre todo, Sí. y dijeron, bueno, estos son cristianos, porque además iban con ojos azules y no hablaban árabe. rubios, y no hablaban árabe, ¿no? A las mazmorras. O sea, el destino de esta pobre gente, imaginaos, expulsados de España y encerrados en las mazmorras de Argelia. Sí, se dio precisamente ese caso. Un caso de esos. Muchas gracias. Mi pregunta se refiere a Cervantes y al Quijote, a la obra más conocida.
Me he acordado, según estaba hablando usted, de las traducciones que han hecho al árabe, de un esfuerzo que ha hecho un literato español, Andrés Trapiello, creo que este año o el año pasado, que ha consistido en escribir el Quijote en un español contemporáneo. Y me gustaría saber la opinión de ambos respecto a este tipo de ejercicio, que puede acercar al lector a Cervantes, pero al mismo tiempo puede distorsionar una obra tan importante como el Cervantes. Muchas gracias, como el Quijote, perdón. Gracias. La traducción, entre comillas, de Trapiello ha sido muy criticada. Yo en el año 15 coordiné un número monográfico de la revista Bulletin of Hispanic Studies sobre Cervantes, y en mi artículo introductorio, hablaba de esa cuestión. Lo que se viene diciendo en el caso de esa versión es que pierde la riqueza del español. Me pareció muy curioso, y lo decía yo en mi artículo, que la primera frase no la tradujese. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, habría que traducirla, porque el lugar sería ciudad, sería en una ciudad o en un pueblo, una población de La Mancha, y el quiero en aquella época tenía un valor auxiliar, es decir, en realidad cuando decía del que no quiero acordarme es del que no me acuerdo, y precisamente, curiosamente, esa frase, por ejemplo, no la traduce. Yo creo que se responde a un ánimo muy loable de tratar de acercar el Quijote a la gente, sobre todo a los jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista, pues naturalmente es un trabajo hercúleo, tiene un gran mérito, y si de esa manera pues la gente, los jóvenes se acercan, pues bienvenido sea. Y antes de la traducción al español moderno, ya escribió un libro sobre la continuación del Quijote. Por lo tanto, ¿qué pasó con con la sobrina, con el cura, con el barbero? O sea, continúa la historia. Murió don Alonso Quijano, pero los demás personajes de la ficción continúan su vida. Así que yo creo que en este caso yo creo que sumar siempre es bueno, y que continúe al margen de los centenarios de estas efemérides, pero siempre es importante. En el siglo XVIII hubo varias de estas continuaciones. Lo que ocurre es que algo importante del Quijote de Cervantes en general, es el uso del castellano que tiene. O sea, es el estilo más alto que tenemos en español. Entonces, quitarle eso y hacerlo un poco más, digamos, accesible, pues tiene una cuestión. Siempre los discursos en Marruecos hablan de que en Marruecos se habla en español de Cervantes. Digo yo, ¿qué más quisiéramos? Yo tengo una pregunta ahora relacionada con la relación Cervantes, Escandinavia, quizás el mundo germánico, ¿no? Es bien conocido que Cervantes fue, quizás gracias a las relaciones que se establecieron desde los tiempos de Carlos V, pero claro, Cervantes posterior, que la cultura española era muy conocida en Alemania. Incluso Marx cita varias veces, utiliza las figuras de Cervantes para burlarse de sus oponentes políticos, ¿no? Entonces, cuando usted hablaba de Thule, a mí me viene a la memoria la asociación esotérica de nombre Thule, con la cual estuvieron vinculados tanto Strindberg, por su lado, como los futuros nazis, ¿no? Entonces me pregunto si no valdría la pena hacer una suerte de investigación a ver si de alguna manera la obra de Cervantes sirvió para reactivar esa mística que generó esta asociación, esta sociedad esotérica de nombre precisamente Thule. Quizás si hubiese algún tipo de conexión, ¿no? A partir de lo que usted acaba de contar ahora, ¿no? Habrá que verlo. La cuestión de Alemania, voy principalmente a lo de Alemania. Se habla de dos Quijotes, el Quijote como libro cómico y el Quijote como libro filosófico y libro casi trágico. Decía Lord Byron en su poema Don Juan, que of all tales 'tis the saddest. De todas las historias que se han escrito, el Don Quijote es la más triste. Y fueron los alemanes, principalmente en el romanticismo, los que empezaron a leer Don Quijote como una gran tragedia, ¿no? Y esa es lo que se llama en la crítica cervantista la aproximación romántica al Quijote. Y hoy en día, pues, esa es la lectura principal que tenemos del Quijote, ¿no? Como el héroe que defiende los altos valores caballerescos de la Edad Media, etcétera, etcétera. Y eso se debe en gran parte a los alemanes. Los alemanes en el romanticismo estuvieron fascinados con Cervantes y con Calderón y con la cuestión del honor fundamentalmente, ¿no? Y la cuestión del honor
que tenemos los españoles, que están mucho en el teatro del siglo de oro, pues quizás sea algo que precisamente viene del pasado godo germánico, que fueron los que trajeron la cuestión del honor. Pero se conoció algo más aparte del Quijote de Cervantes en el mundo alemán, germánico. No sé, me imagino, yo sé por ejemplo que Walter Scott pues leía todas las noches el Persiles, ¿no? Y que cuando estaba muriendo pues le estaban leyendo el prólogo del Persiles y tal. Sí, naturalmente seguro que se leía, además parece que no, pero en muchas épocas ha habido un gran tráfago cultural y mucha gente leía español, tanto en el romanticismo como en el siglo de oro. Fuera de España, el español era la lengua internacional de aquella época, y aunque no hubiese traducciones de las novelas ejemplares, por ejemplo, pues había gente que, por ejemplo en Gran Bretaña, que tenía acceso a ellas por traducción francesa o porque leían español. En el caso de Alemania se ha estudiado poco, yo he estudiado más las relaciones o la recepción de la obra de Cervantes en Inglaterra, y otros críticos también lo han hecho. Es el país donde más se ha trabajado la cuestión de la presencia de Cervantes, y indudablemente Cervantes, incluso cuando no había traducciones, se leía y se conocía. Muy seguramente fuera el caso también de Alemania. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Un aplauso.